Soy Kirtop y estas son 100 historias aterradoras de viajeros para reflexionar. Una persona no podría pasar por ahí. Dentro de la Gran Pirámide hay pasadizos extraños que durante décadas se consideraron conductos de ventilación, pero el problema es que ni el aire ni una persona podían pasar por ahí. Estos conductos parten de la cámara de la reina y suben en ángulo agudo hasta terminar en tapones de piedra con insertos de cobre. Al principio no los tomaron en serio, pero luego enviaron un robot. En 1993, el ingeniero Rudolf Gentenbrink creó un mecanismo capaz de entrar y avanzar por las paredes lisas, como si el conducto estuviera pulido a propósito. Al final del trayecto, el robot halló una losa de piedra con 2 pernos como manijas. Parecía ocultar algo, pero la retiraron rápidamente. Los arqueólogos callaron. Las autoridades egipcias negaron el permiso y apartaron a Gentenbrink del proyecto. El segundo robot, que se lanzó después, hizo un pequeño agujero y detrás de él había otra cámara. No está claro si estaba vacía o si simplemente nadie quiere contar lo que encontraron allí. Nadie podría haber usado estos conductos en vida. Son demasiado estrechos, pero son perfectos para guardar algo que debía permanecer intacto. El hombre del agujero en Brasil era conocido así por ser el último sobreviviente de una tribu exterminada. Vivió 26 años completamente solo, evitando el contacto y sin hablar nunca con extraños. Cavaba trampas profundas en la tierra para cazar o refugiarse. Por eso su apodo. Su gente fue asesinada por granjeros en los 90, luego desapareció en el bosque y no regresó. El gobierno protegía su territorio, 8,000 hectáreas, bajo protección. Le dejaban herramientas, comida, pero casi todo lo rechazaba. Una vez, incluso disparó una flecha a un empleado que se acercó demasiado. En 2022 lo hallaron muerto en una hamaca, junto a un adorno de plumas y sin señales de violencia. Él sabía que moriría y se fue en paz, sin palabras ni historia, solo huellas. Pero su silencio también es una voz muy fuerte. La segunda esfinge de Giza, extremo oriental de la meseta. Todos conocen al guardián de piedra, la pirámide de Jafra, pero en los textos antiguos el egiptólogo Bassam Ash-Sham encontró una extraña dualidad. La esfinge, padre y madre del miedo. Esto está entre sus patas delanteras. En la estela de Tutmosis IV hay 2 criaturas, no solo una. Una tablilla de arcilla narra cómo un rayo rompió la cabeza de una estatua al golpear su corona de metal. El rayo se siente atraído por el metal. En estudios recientes, geofísicos de la Universidad del Cairo analizaron la duna al sur de la esfinge con georradar a unos 4 metros de profundidad. Los instrumentos detectaron un contorno denso y alargado de casi 60 metros correspondiente al cuerpo sobreviviente del monumento. Sin cabeza, la firma es diferente a las formaciones habituales de piedra caliza, lo que indica que se trata de un objeto hecho por el hombre. Hay varias razones por las que no se ha excavado el hallazgo. Primero, existe el riesgo de que la arena se derrumbe y aparezcan grietas en las paredes de los templos vecinos. Segundo, las autoridades oficiales temen la controversia sobre el cambio en la apariencia general de la meseta. Mientras no permitan excavar, la posible esfinge madre sigue oculta, aunque el complejo aún conserva la mitad del diseño original. Hace 10,000 años, 2 esfinges fueron talladas en una sola roca cuando el Sahara tenía clima húmedo. Más tarde, una perdió la cabeza por el impacto de un rayo. La estatua destruida quedó cubierta de arena. Los sacerdotes supersticiosos no se atrevieron a restaurarla. 1000 años después, Tutmosis IV desenterró y restauró la estatua sobreviviente del padre. Desde entonces solo vemos la mitad del diseño, y mientras la forma misteriosa siga bajo la arena, la historia de Giza quedará incompleta, como una página faltante de un gran libro. La tumba de Tutankamón. Este descubrimiento se convirtió en uno de los hallazgos arqueológicos más famosos del siglo XX. Este es el último refugio del joven faraón que gobernó Egipto de 1332 a 1323 a.C. Durante la dinastía 18. A diferencia de otras tumbas reales, su tamaño y decoración son modestos, probablemente por la muerte inesperada de Tutankamón a temprana edad. Es posible que originalmente esta tumba no estuviera destinada para un faraón, pero fue adaptada para él por falta de tiempo. Aunque era pequeña, la tumba sorprendió a los investigadores por la cantidad y el esplendor de los objetos funerarios. Entre los hallazgos había joyas de oro, objetos domésticos, un trono, muebles, ropa y la famosa máscara funeraria de oro de Tutankamón, símbolo de la cultura del antiguo Egipto.
Se hallaron más de 5.000 artefactos que revelaron detalles clave sobre la vida y muerte de los faraones. La tumba fue descubierta en 1924 por el arqueólogo británico Howard Carter y su equipo. Su descubrimiento causó furor mundial, no solo por las riquezas, sino también por la conservación de los artefactos, que dieron luz sobre la época de Tutankamón. La principal diferencia de su tumba es su estado original de conservación respecto a las demás. Este descubrimiento se convirtió en un acontecimiento emblemático en la egiptología y hasta hoy sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de todos los tiempos. Esperemos que no sea mes último. Las ruinas de la civilización más antigua bajo el agua. A principios de los años 2000, un equipo de investigadores dirigido por la compañía canadiense Advanced Digital Communications hizo un descubrimiento sensacional a unos 600 a 750 metros de profundidad cerca de la costa de Cuba. Se descubrieron extrañas estructuras que parecían construcciones de piedra. Estas estructuras parecían filas organizadas de enormes bloques de piedra, algunos de los cuales tenían una forma rectangular regular y recordaban a muros masivos o construcciones piramidales. Los resultados iniciales de las investigaciones submarinas realizadas con un sonar moderno llevaron a la hipótesis de la posible existencia de una ciudad sumergida que pudo haber sido tragada por el océano hace decenas de miles de años. Algunas estimaciones indican que estas ruinas podrían tener más de 50.000 años, superando por mucho a civilizaciones antiguas como Sumeria y Egipto. Esto hace que el posible descubrimiento sea aún más intrigante, ya que sugiere la existencia de culturas antiguas y posiblemente muy avanzadas de las cuales la ciencia aún no sabe nada. Algunos científicos piensan que estas ruinas serían restos de una ciudad antigua construida antes de la última glaciación, cuando el nivel del mar era mucho más bajo. Existe la suposición de que este territorio pudo haber sido habitado por pueblos antiguos, que posteriormente se vieron obligados a abandonar sus hogares debido al aumento del nivel del mar. Esta hipótesis cuenta con el apoyo de los partidarios de la teoría sobre la existencia de antiguos continentes sumergidos, como la Atlántida, descrita en los escritos de Platón. Algunos geólogos creen que estas formaciones podrían deberse a procesos naturales como erosión, terremotos y otros movimientos de la corteza terrestre. Investigaciones y análisis adicionales de las ruinas submarinas frente a la costa de Cuba requieren recursos y tiempos significativos. Esperemos que las autoridades encuentren los medios para investigar estas antiguas ruinas. El espejo de obsidiana. Las civilizaciones antiguas de México usaban espejos de obsidiana o tezcatl para la adivinación. Al mirar en ellos, los hechiceros se transportaban al mundo de los dioses y antepasados. Estos espejos son una metáfora de los monumentos del México antiguo. Reflejan el objeto y al observador. El principal accesorio del dios supremo azteca Tezcatlipoca es precisamente el espejo de obsidiana. Su nombre se traduce como espejo humeante. A menudo se le representa con un espejo en el pecho, en sus adornos o en lugar de su pierna derecha. Tezcatlipoca era el señor de la noche y de sus criaturas, sobre todo del jaguar, que según la creencia podía moverse entre el mundo terrenal y el inframundo. En 1969, el artista estadounidense Roberto Smithson recorrió las ruinas mayas siguiendo el camino del escritor John Lloyd Stephens. A pesar de su recorrido por el territorio maya, Smithson decía que era Tezcatlipoca. Esta experiencia lo inspiró a crear una obra de arte en la que utilizó espejos para ilustrar el desplazamiento en el tiempo. A inicios del siglo XX, en la Ciudad de México, Auguste Genin, coleccionista mexicano de origen francés, reunió una gran colección de artefactos precolombinos. Los antiguos espejos mexicanos de su colección han llegado hasta nuestros días en diversas formas y tamaños. A veces se reutilizaban, insertándolos en cruces cristianas o como símbolos de vanidad. Mesa ritual en Tabatape, en Azerbaiyán. Un equipo de arqueólogos italianos y azerbaiyanos descubrió una mesa ritual de 3.500 años de antigüedad en el antiguo asentamiento de Tabatape. Este lugar está cerca de las fronteras de Armenia, Georgia y Azerbaiyán. Durante las excavaciones se encontró una construcción de adobe de forma redonda. La edificación incluye una zona de cocina y una mesa ritual. Entre 1500 y 750 a.C., durante la edad del bronce tardía y la temprana edad del hierro, los pueblos nómadas probablemente usaron Tabatepe como descanso antes de cruzar las montañas. Los arqueólogos hallaron una mesa ritual con 8 cavidades, numerosos recipientes, tazones, vasijas de cerámica negra cocida
y piedras largas y planas para mezclar alimentos. En la esquina de la cocina se halló una gruesa capa de ceniza y fichas de arcilla con huellas dactilares, que quizá eran vales para comida. La entrada tenía columnas de madera y un techo de paja que cubría el complejo de unos 15 metros de diámetro. Afuera hallaron huesos de animales, vasijas de cerámica y figuras humanas en fosas de sacrificio. Y el hecho de que la estructura fuera sellada junto con toda la vajilla indica su carácter ceremonial. El secreto de un artefacto de hace 4000 años está en Kazajistán. Ese año, el mundo arqueológico se desconcertó por la aparición de una oleada de antigüedades únicas en el mercado de antigüedades. Joyas, armas y cerámica con un diseño e incrustaciones exquisitas aparecieron como de la nada, generando preguntas sobre su origen. Las obras, que se distinguían por su compleja simbología, se atribuían a Asia Central, pero más tarde se descubrió que no eran falsificaciones. Una investigación en Irán en 2002 reveló el misterio de estos hallazgos. Los arrestos de comerciantes permitieron hallar los artefactos en el valle del río Yarkov, donde una inundación en 2001 expuso una necrópolis de la Edad de Bronce. Los habitantes locales vendieron los artefactos, revelando una cultura antes desconocida. Los arqueólogos quedaron sorprendidos por la magnitud del hallazgo y comenzaron a estudiar el lugar, excavando la necrópolis principal de Maktutabad y dos túmulos, el del sur y el del norte. Conor Sandal, hallando restos de construcciones y pruebas de una civilización avanzada. En 2003, dirigidos por Yusef Majdidzadeh, iniciaron excavaciones que durante años revelaron sorprendentes artefactos y pruebas de una antigua ciudad en este sitio. Las discusiones sobre el origen y significado de la cultura Girafotskaya siguen. Algunos científicos la vinculan con la legendaria Orata de los textos sumerios y otros con el antiguo reino de Markashi, aunque existan diferencias de opinión. Las excavaciones en Girivka aportaron valiosa información sobre la antigua civilización y dejaron a Maktutabad oportunidades para futuras investigaciones. El Ojo del Sahara y la ciudad perdida de la Atlántida, también llamado estructura de Richat, es una impresionante formación geológica ubicada en el desierto del Sahara en Mauritania. Es una enorme estructura circular de unos 50 kilómetros de diámetro visible desde el espacio, lo que originó su nombre. Se supone que el Ojo del Sahara se formó como resultado de procesos naturales, en particular, el levantamiento de la corteza terrestre y la erosión posterior. Algunos investigadores han sugerido que podría ser la ubicación de la Atlántida, la ciudad perdida descrita por Platón. Según él, la Atlántida era una isla más allá de las columnas de Hércules, actual estrecho de Gibraltar, con una civilización avanzada que desapareció por una inundación catastrófica alrededor del 9600 a.C. Con el paso del tiempo, la idea de la existencia de la Atlántida alimentó la imaginación de muchas generaciones de investigadores, escritores y entusiastas. Algunas teorías sostienen que el Ojo del Sahara coincide con la descripción de la Atlántida por su forma circular y estructuras en anillos, similares a los canales e islas concéntricos que describió Platón. Sin embargo, los datos científicos indican que la estructura de Richat se formó como resultado de procesos geológicos naturales y no por actividad humana o una catástrofe. Aunque no hay pruebas directas de la Atlántida, el misterio de esta ciudad mítica sigue fascinando a científicos y aficionados a lo místico. El Ojo del Sahara, aunque de origen natural, es uno de los lugares más enigmáticos y únicos del mundo, atrayendo hasta investigadores y turistas de todo el planeta. La destrucción sobrenatural de Mayen-Sudara. En 1922, un oficial del Servicio Arqueológico de la India, junto con un monje budista, viajó a la zona que resultó ser un monumento religioso, en lugar de montículos de lodo y piedras. En Sindh, actual Pakistán, se halló una ciudad de la Edad de Bronce con calles, drenaje y baños con descarga de agua. La ciudad pertenecía a la civilización Harappa, que floreció hace 5000 años y desapareció cerca del 1900 a.C. El Montículo de los Muertos es el legado de una de las civilizaciones más antiguas. Los habitantes de Mohenjo-Daro no eran inferiores a Egipto ni a los sumerios. En algún momento, esta región estuvo habitada por unas 35.000 personas, pero los arqueólogos solo han logrado encontrar 43 esqueletos que se han conservado hasta nuestros días. La desaparición de la ciudad fue un misterio, pero en 1977, un investigador británico descubrió pruebas que indican que la causa fue una fuerte explosión. Las piedras fundidas y esqueletos calcinados sugieren que los habitantes de Mohenjo-Daro murieron instantáneamente.
En 2014, un doctor en mineralogía hizo varios análisis y pruebas, lo que permite afirmar vínculos entre la civilización árabe y los extraterrestres. Esto lo indica no solo el alto nivel de desarrollo de los habitantes locales, sino también el hecho de que se quemaron a una temperatura de varios miles de grados. Aquí no hay volcanes y no existían tecnologías que permitieran alcanzar tales temperaturas. La diosa de la muerte Kipr, asentamiento de Lemb. Figura de piedra caliza de unos 3500 años antes de Cristo, forma femenina con hombros anchos, brazos en la cintura, cabeza y tronco. Estas suelen verse como estatuillas de fertilidad, pero esta fue diferente. El primer dueño moderno fue el Lord Elephant, y en 6 años murieron los 7 miembros de su familia. La estatuilla fue pasada a otra persona, y en las siguientes 3 casas ocurrieron historias similares: muertes repentinas, enfermedades, accidentes. Cuando el nuevo dueño sospechó una conexión, donó la figura al Museo Real de Escocia en Edimburgo, donde los rumores crecieron. Un curador que trabajó con la pieza murió ese año. Así nació el apodo Diosa de la Muerte. ¿Qué es real y qué es leyenda? Hay pocos documentos sobre los primeros dueños y las fechas no siempre coinciden. Probablemente parte de la maldición surgió de coincidencias y relatos en la prensa, pero la propia cadena de sucesos es tan aterradora que la figura se consolidó firmemente en las colecciones malditas junto con las momias egipcias y el jarrón de Bazán. La ironía es que probablemente fue creada como símbolo de vida y fertilidad. Una diosa que debía traer hijos, no llevárselos. Actualmente la pieza se exhibe con advertencias sobre arqueología, el hecho, la maldición y su cultura asociada. Si hablo de hallazgos extraños, no puedo omitir a la diosa de Lemb. Pocas veces, un trozo de piedra caliza inspira una leyenda que sobrevive 4000 años desde una aldea chipriota hasta una vitrina de museo. Túneles desérticos que no llevan a ningún lado. En Egipto existe un sitio prohibido para turistas, no por peligro, sino por la cantidad de preguntas que surgen allí. Al sur del complejo de Giza, bajo la arena, hay una red de túneles que fueron cubiertos y olvidados, o cubiertos a propósito. Por décadas, los locales cuentan historias de salas vacías bajo la arena, con ecos, corrientes de aire y olores, como si hubiera aire subterráneo. Oficialmente no hay nada ahí, y todo lo que se encontraba por accidente lo cubrían de inmediato. En 2010 investigadores consiguieron un raro permiso para usar georradar y hallaron estructuras largas y rectas bajo la superficie, corredores, algunos con giros de decenas de metros y unos 5 de profundidad, todos estrictamente paralelos al eje principal. Un precio, pero en cuanto los datos llegaron a la prensa, se revocó el permiso para continuar los trabajos, se retiraron las cámaras y la arena fue devuelta a su lugar. Hay fotos donde se ve que el camino iniciaba entre grietas y ruinas, descendía por piedra y escalones hacia abajo. Todo eso fue cubierto toscamente con cemento y ladrillos. En una pared alguien escribió con un clavo la palabra en inglés silence, silenciado. Nadie sabe quién fue. Muchas cosas muestran que Egipto es más lo que hay bajo la superficie que lo visible. A alguien le importa que no bajemos ahí. Un niño con un candado en el pie. Polonia, pueblo de Peñ, siglo XVII. Arqueólogos hallan el esqueleto de un niño en un cementerio abandonado. Edad: 5 a 7 años, cuerpo boca abajo sobre la pierna. Un candado colgante macizo, viejo, de hierro. Así no enterraban a todos, solo a aquellos a quienes temían. ¿De verdad en la antigüedad la gente podía temerle a un niño? En las creencias populares se pensaba que un cuerpo volteado no podría levantarse, y el candado era una especie de sello mágico para que el alma no se fuera, no regresara y no hiciera daño. Cerca hay otro entierro famoso con una bruja muerta. Le pusieron una hoz en el cuello para que, si intentaba levantarse, se decapitara. Este niño probablemente pertenece a la misma tradición. La barca del mar de Galilea, también conocida como la barca de Jesús, es una antigua embarcación de pesca que data del primer siglo de nuestra era. Este artefacto único fue descubierto en 1986 en la orilla noroeste del mar de Galilea en Israel, cuando debido a la sequía, el nivel del agua bajó significativamente. La barca tiene una longitud de 8.2 metros, un ancho de 2.3 metros y una altura conservada de 1.3 metros, lo que la convierte en una embarcación típica utilizada para la pesca y, posiblemente, para el transporte de personas y mercancías a través del mar de Galilea. Aunque se le llamó la barca de Jesús en la antigüedad, no existen pruebas de que estuviera vinculada a Jesucristo o sus discípulos. El hallazgo tiene gran valor histórico y cultural, pues pertenece al periodo en que, según los evangelios, Jesús y sus discípulos predicaban. En los alrededores del mar de Galilea, la barca pudo haber pertenecido a pescadores locales,
y embarcaciones similares se usaban en la vida cotidiana. En aquellos tiempos, la embarcación fue hecha con varios tipos de madera, lo que muestra que fue reparada varias veces para mantenerla apta para navegar. Este raro hallazgo arqueológico nos da una idea de la vida y costumbres de quienes vivieron en las orillas del mar de Galilea en tiempos del cristianismo primitivo. Demonio alado. En un antiguo sello en Israel se encontró un sello de piedra de 2700 años de antigüedad con la imagen de una figura alada y con inscripciones en hebreo antiguo. El hallazgo se hizo cerca del muro sur del monte del templo y pertenece al período del primer templo. El sello está hecho de piedra negra y está decorado con una inscripción que traducida dice: para Yehueser, hijo de Yosayahu. Arqueólogos indicaron que este es uno de los sellos más hermosos hallados en Jerusalén. Muestra una figura alada con camisa a rayas y una figura dentro de otra. Según el asiriólogo, estos demonios alados se encuentran en el arte neoasirio de los siglos anteriores a nuestra era y servían como figuras protectoras. Es probable que el sello perteneciera a un alto funcionario del reino de Judá. Servía como amuleto y símbolo de poder. Refleja no solo la influencia asiria, sino también la conexión del propietario con la cultura judía local, siendo el doble de pesado que una ballena. La vaca prehistórica vivió hace unos 40 millones de años en el agua. Paleontólogos del Museo Estatal de Historia Natural de Stuttgart hallaron sus restos en el sur de Perú, donde antes había un océano. Se encontraron 13 vértebras, cada una con un peso de alrededor de 100 kilos, 4 costillas de 1,5 metros y un fémur gigante. El lugar de la excavación era una bahía poco profunda que dividía en dos la parte ecuatorial del continente. Científicos concluyeron que los restos son de una criatura de hace 40 millones de años. La criatura pesaba unas 340 toneladas, siendo el animal más pesado que ha existido en la Tierra. Incluso los enormes brontosaurios pesaban menos. Al analizar el hallazgo, los científicos concluyeron que estas criaturas nadaban lento, se sumergían poco y comían algas, moluscos y peces pequeños del fondo. Por su modo de vida se parecían a los manatíes, que los humanos exterminaron en el siglo XVIII externamente. Probablemente también se parecían a los manatíes, aunque en realidad eran antiguos cetáceos del género Basilosaurus. El bosque de piedra de Madagascar, Tsingy de Bemaraja, es una reserva natural única situada a 70 kilómetros de la costa occidental de Madagascar, que representa un majestuoso paisaje de catedrales, torres y cañones de piedra caliza. Este lugar es ideal para hacer caminatas. Recibió su nombre de la palabra local Tsingy, que significa caminar de puntillas, lo que refleja la sensación que se experimenta al cruzar este terreno irregular. La reserva de Tsingy de Bemaraja es Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y las Culturas. Gracias a sus formaciones geológicas únicas y la diversidad de especies endémicas, el río Manambolo sirve como fuente de vida para la fauna silvestre. En el territorio de la reserva también se encuentran lagos vírgenes y manglares, que son el hogar de lémures y aves locales, muchos de los cuales están en peligro de extinción. Esta reserva cuenta con varios senderos para excursionismo, permitiendo a los visitantes explorar su impresionante relieve y disfrutar la belleza intacta de la vida silvestre de Madagascar. Al recorrer la reserva se aprecian vistas impresionantes, cuevas ocultas y sorprendente fauna, haciendo de la visita una experiencia inolvidable para aventureros y amantes de la naturaleza. A Tsingy de Bemaraja a veces se le llama el bosque de piedra debido a su paisaje inusual, que recuerda a un bosque de torres de piedra, cañones y grietas. Estas formaciones únicas se crearon tras millones de años de erosión, generando un ambiente realista y de otro mundo. América fue descubierta 7000 años antes. Un estudio de la Universidad de Bournemouth en Reino Unido presentó pruebas de que los primeros humanos llegaron a América del Norte hace al menos 23.000 años, no hace 14.000. Esta fecha se determinó a partir del análisis de huellas humanas antiguas y plantas fosilizadas. Hasta hace poco se pensaba que el ser humano llegó al continente por un corredor creado por el derretimiento de los hielos hace 14.000 años. Científicos afirman que a inicios del siglo XXI surgieron hipótesis sobre un poblamiento más temprano del continente. El análisis por radiocarbono de las semillas halladas junto a huellas humanas fue criticado porque podrían haber absorbido agua salada antigua, alterando la datación. Para refutar esta teoría, los investigadores usaron citometría de flujo,
un método habitual para analizar células humanas. Este método permitió a los científicos aislar y estudiar partículas individuales de vegetación. El segundo método, la luminiscencia ópticamente estimulada, también confirmó la antigüedad de los rastros, basándose en la datación de los granos de plantas antiguas. Así, los nuevos métodos de análisis confirmaron las conclusiones previas y señalaron que la historia de los primeros habitantes de América del Norte debe revisarse. Las lentes de Bisbee, la actividad favorita de los arqueólogos e historiadores, es jugar al ¿y si? Incluso momentos que parecen insignificantes pudieron cambiar radicalmente la historia de la humanidad. ¿Qué habría pasado si las lentes de Bisbee hubieran llegado a un científico medieval y él hubiera estudiado óptica en Europa 500 años antes? Las lentes de Bisbee son lentes ópticas de alta calidad halladas en Gotland, Suecia, en 1999, datadas entre los siglos XI y XI. Primero hechas de cuarzo, algunas lentes muestran señales de modificación, posiblemente para montarse en marcos de plata, lo que las hace reconocibles. Estas lentes recuerdan a las piedras de lectura de Abbas ibn Firnas. Esto sugiere que las lentes se fabricaban en el Imperio Bizantino o Islámico y luego llegaban a Escandinavia, donde se adaptaban al gusto local. Estas lentes servían como lupas para leer, examinar objetos o como adorno. Es interesante que, frente a las lentes modernas, la calidad de las antiguas casi no desentona. Sin embargo, su origen sigue siendo un misterio. La aparición y desaparición de estas lentes en Escandinavia genera dudas sobre si fueron compradas o recibidas como trofeos. ¿Vino un artesano islámico o bizantino a Gotland? ¿O fue esto una creación de un inventor genial de Gotland? Sin importar el origen de las lentes, podemos preguntarnos, ¿qué habría ocurrido si un inventor hubiera creado el telescopio 500 años antes que Galileo? ¿Y si los vikingos hubieran podido estudiar nuestro sistema solar? ¿Y si la óptica se hubiera desarrollado 500 años antes? El príncipe de Egipto que amaba mucho a su gato. Imagínense un sarcófago real para un gato. Justo ese tipo de descubrimiento asombroso hicieron los arqueólogos. Este sarcófago pertenecía a un gato que era muy querido por el príncipe Tutmosis, el hijo mayor del faraón Menhotep III. El príncipe deseaba que su amiga peluda estuviera bien tras su muerte. La diosa Isis, con sus alas extendidas, protege la paz de la momia del gato, cuyo alma descansa junto a una mesa llena de ofrendas. En la tapa del sarcófago está escrito: que yo esté entre las almas inmortales en el cielo, porque yo sufro lo justo. Desafortunadamente, el príncipe Tutmás no pudo disfrutar de la compañía de su favorita por mucho tiempo, y pronto la siguió al cielo. Tras su muerte, el hermano menor de Tutmás fue Faraón, conocido como Agnatón, esposo de la reina Nefertiti. Este asombroso sarcófago fue creado durante el reinado de Amenhotep III alrededor de los años 1391 a 1353 a.C., y ahora se encuentra en el Museo Egipcio de El Cairo. ¿Sabías cómo los egipcios trataban a los gatos? Oh, era un verdadero amor. Adoraban a los gatitos, veneraban a la diosa Bastet de Bubastis y temían a la majestuosa y severa Sekhmet, una de las encarnaciones de Hathor. Pero por desgracia los tiempos cambian. En la época de los Ramésidas, cuando llegó un periodo de desorden y corrupción, la gente empezó a hacer negocios crueles. Simplemente mataban a los gatitos, los envolvían en tela y los vendían, presentándolos como momias de gatos consagradas. Eso fue una terrible blasfemia, pero lamentablemente se hallaron documentos que la confirman. Historias así nos hacen sentir más apego a nuestras mascotas. Imaginen al príncipe Tutmosis asegurando el descanso eterno de su querida mascota con un sarcófago hermoso y costoso. Realmente es conmovedor. ¿Y sabían que los egipcios fueron de los primeros en domesticar gatos? Y amigos, ellos ya eran verdaderos amantes de los gatos cuando la mayoría de la gente solo veía en estos animales a depredadores salvajes. Y no lo olviden, cada vez que acarician a su gato o gata, continúan una tradición que lleva miles de años. Sus mascotas merecen el mismo amor que el príncipe Tutmosis le dio a su querida Tamid. Recuerden esto y cuiden a sus amigos peludos. La amistad entre los habitantes del antiguo Egipto y los extraterrestres, así como el tema de la conexión entre el antiguo Egipto y los ovnis, es un tema de interés para muchos investigadores y entusiastas de lo paranormal. Muchos hechos son suposiciones y algunos detalles carecen de explicación lógica. Algunos templos y pirámides tienen dibujos que evocan ideas modernas de ovnis. El ejemplo más conocido es la imagen en las paredes del templo de Ramsés II en Abu Simbel. En una de las paredes, los investigadores encontraron la imagen de un platillo volador
que tiene una forma redondeada y características aerodinámicas extrañas. Existen numerosos registros en papiros dedicados a los ovnis, entre otras pruebas. Una de ellas se traduce así: y apareció en el cielo un círculo de fuego. No tenía cabeza, pero de su boca salía un hedor terrible. Su cuerpo era enorme y no tenía voz. Da algo de miedo, ¿no? Registros parecidos son de un cronista de hace 3500 años. Decía que el cielo se llenó de discos de fuego, pero el faraón no temió ni dejó que los soldados huyeran, y luego los objetos voladores desaparecieron enseguida. Conceptos como escudos alados y discos de fuego se encuentran repetidamente en las fuentes religiosas escritas del Antiguo Egipto. El hierro era escaso y poco extraído en el Antiguo Egipto. Los escritos suelen mencionar tronos, cetros y vestimentas de hierro para el faraón. El dios del sol vestía atuendo metálico y se sentaba en un trono de hierro y fuego, lo que también suena extraño. Los jeroglíficos de Ábidos, hallados en el templo funerario de Seti I, destacan porque ufólogos vieron un helicóptero, submarino, planeador y dirigible. Durante mucho tiempo, las fotos del hallazgo se consideraron falsificadas, pero pronto se confirmó su autenticidad. Se ha supuesto que los habitantes del antiguo Egipto podían prever el futuro. Algunos científicos pensaban que los extraterrestres viajan en el tiempo y solo les informaron sobre eventos del siglo XX. Los escépticos rechazan estas ideas, argumentando que las imágenes resultan de la superposición de dos inscripciones jeroglíficas por el daño al yeso. Entre ellos hay otro dibujo, no menos sorprendente, donde un disco volador lanza una bomba aérea. Pero los críticos también tienen su explicación lógica. Barán en la espesura de Yur, al sur del actual Irak. En 1928, Leonard Woolley excava el cementerio real y encuentra algo que parece un palo de madera desmoronado con restos de metal entre los escombros. Tras la restauración surge la figura. El animal se alza sobre sus patas traseras y se estira hacia una estructura arbustiva ramificada. Le llamaron carnero en el matorral, aunque en realidad es más una cabra de cuernos rizados. La antigüedad es de aproximadamente 2550 años antes de nuestra era, es decir, 4500 años. Las estatuillas se hallaron en la tumba de un noble sumerio, junto a restos sacrificados, 68 mujeres y 5 hombres. Era un ritual de estatus. La persona no partía sola al más allá. El carnero es de madera, recubierto con láminas de metal, cobre dorado e incrustaciones de lapislázuli y concha. El diseño de rombos en la base podría aludir a montañas. El arbusto ramificado suele verse como el árbol del mundo, unión entre tierra y cielo. Existe una versión práctica. Las figurillas servían como soportes para copas en rituales de sacrificio. El animal se pone de pie sobre sus patas traseras y sostiene una rama donde se podía colocar un recipiente con bebida o líquido sacrificial. Durante el ritual, un solo objeto reúne el sacrificio de la élite sumeria, la labor de los mejores artesanos, la simbología cósmica y el inventario del altar. El carnero nos muestra que para los antiguos, belleza, fe y objetos cotidianos coexistían en un solo artículo. Por eso, estos artefactos sobreviven miles de años. Las cabezas de Lydenburg. Entre 1962 y 1964, un niño en Lydenburg, en Mpumalanga, Sudáfrica, descubrió extraños fragmentos de cerámica que eran arrastrados por un barranco. Estas piezas se reunieron y formaron 7 cabezas. Las cabezas de Lydenburg, los ejemplos más antiguos de arte de la Edad de Hierro al sur del Ecuador, datan del año 500 después de Cristo y eran usadas con fines ceremoniales por los antiguos habitantes. Las cabezas de Lydenburg consisten en 2 grupos grandes y 5 más pequeños, se distinguen por su textura áspera y presentan colores que van del rojo al dorado anaranjado. Todas las 7 cabezas tienen orificios, lo que indica un posible uso en rituales o como parte de un disfraz. Los científicos creen que las cabezas fueron creadas por los bantú, quienes se dedicaban a la agricultura y la metalurgia. Las excavaciones e investigaciones antropológicas refutaron la suposición de que las cabezas fueron hechas de cráneos humanos, confirmando su origen cerámico. Un peso de oro. Científicos mexicanos gastaron 9.5 millones de pesos en 3 documentos únicos del siglo XVI. Esta inversión marcó un nuevo capítulo al aportar valiosa información sobre la llegada de los españoles a México. Son los códices de San Andrés Tetepilco, creados a finales del siglo XVI y principios del XVI, primero que ilustran vívidamente los sucesos de esa época, incluyendo la época del gobierno de Ixcuatl, el cuarto gobernante de Tenochtitlán, fundador del Imperio Azteca,
y la llegada de Hernán Cortés. Estos raros códices fueron adquiridos para la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, gracias a los esfuerzos y al apoyo de particulares y organizaciones. El pago de 9.5 millones de pesos permitió devolverlos de manos privadas al patrimonio público. El análisis mostró que los códices están hechos de amate, un papel tradicional de corteza de árbol, utilizando tintes naturales, lo que resalta la gran habilidad de sus creadores. La autenticidad de los documentos se logró gracias al trabajo conjunto con expertos de diversas instituciones científicas. Los códices de San Andrés Tetepilco se destacan entre otros artefactos por su combinación única de tradiciones indígenas con influencia europea. Contienen textos en náhuatl y español, escritos con el alfabeto latino. Este tesoro brinda la oportunidad de profundizar en el estudio y la comprensión de un periodo clave en la historia de la región, el pueblo más enigmático de Europa. Arqueólogos descubrieron un altar de la época romana en un monasterio en el monte Ariaundi, en el norte de España, dedicado a la enigmática deidad Loraje. El hallazgo del primer siglo es clave para estudiar las prácticas religiosas de los bósconos, uno de los pueblos más enigmáticos de Europa. Este es uno de los 4 altares del Loraje, pero el único artefacto hallado en excavaciones. Se encontró en un pozo del monasterio de Dunestebe. En el altar dice: Valerio Vitelio cumple su voto al Loraje, quien es libre y merecida. El monte Ariaundi, habitado desde la época romana, se encuentra en el valle del río Gulina, cerca de Pompilona. Su posición estratégica hizo de este lugar un sitio importante a lo largo de toda la historia, como lo confirman los restos de infraestructura romana y el posterior monasterio dedicado a San Esteban. Se conoce poco sobre el Loraje y solo existen 3 altares que evidencian su culto. Este nuevo hallazgo amplía la distribución geográfica conocida del culto al Loraje. Una figura de 7.800 años de antigüedad. En el oeste de la provincia turca de Izmir, en el túmulo de Ulukak, los arqueólogos hicieron un descubrimiento impresionante. Lograron encontrar una estatuilla de arcilla con figura femenina que tiene alrededor de 7.800 años. El profesor Oslan Chevik, líder de las excavaciones, resaltó la importancia del sitio como el primer asentamiento agrícola de la región. Este túmulo es uno de los asentamientos más antiguos de Anatolia Occidental, donde arqueólogos hallaron artefactos de hasta 8.850 años. Por generaciones la gente vivió aquí y construyó varias aldeas. Un artefacto destacado fue una estatuilla de arcilla de una mujer hallada en excavaciones recientes. Antes ya se habían encontrado estatuillas similares, pero la mayoría dañadas. Esta es la tercera en perfecto estado. Estas estatuillas supuestamente representan dioses, pero al hallarse algunas en un basurero, esta teoría parece menos probable. Es posible que las estatuillas se usaran en varios rituales relacionados con momentos importantes de la vida, como el nacimiento de un niño o la cosecha. La cueva de Altamira, en la provincia de Cantabria, en España, es una de las cuevas con arte prehistórico más famosas del mundo. Estas pinturas rupestres policromadas de 15 a 36.000 años son de la cultura magdaleniense del Paleolítico Superior. En las paredes de la cueva se representan escenas realistas con animales como bisontes, caballos y ciervos, hechas con carbón y pigmentos natural. Además de animales, aquí hay huellas de manos humanas, lo que da al lugar carácter artístico y un gran valor simbólico. La cueva fue descubierta por casualidad en 1868 por un habitante local, Modesto Cubillas, pero alcanzó fama mundial gracias a las investigaciones de Marcelino Sanso de Sautuola a finales del siglo XIX. Su trabajo ayudó a convencer al mundo entero de que estas obras de arte fueron creadas por el hombre prehistórico, porque durante mucho tiempo los científicos consideraron estos dibujos como modernos. La cueva de Altamira ofrece una oportunidad única para conocer el arte y vida de antiguos humanos. La complejidad y expresividad de los dibujos reflejan la cultura y creatividad de los artistas prehistóricos. Actualmente, el acceso a la cueva original está restringido para preservar estas obras únicas, pero cerca hay un museo con una copia exacta de los dibujos, lo que permite a los visitantes experimentar la grandeza de esta antigua galería. La gente recogía huesos y observaba. En Siberia, cerca de uno de los antiguos asentamientos, los arqueólogos han encontrado durante décadas una acumulación de huesos de mamut. Al principio se pensaba que era un cementerio natural, que los animales morían cerca de los cuerpos de agua y que sus restos, con el tiempo, se acumulaban en un solo lugar. Pero cuando los científicos empezaron a estudiar detenidamente cómo estaban dispuestos los huesos, todo cambió. Los huesos no estaban esparcidos de manera caótica, sino que habían sido reunidos, reorganizados, compactados en capas
algunos claramente quemados, muchos con marcas de herramientas, cortes, fracturas. Todo esto indicaba una sola cosa: no era una muerte natural, era el rastro del trabajo humano. Surgió una nueva versión. En el Paleolítico tardío, las personas no solo cazaban, también reunían huesos de mamut en un lugar, como si crearan reservas o un almacén prehistórico, y usaban esos huesos como combustible. Arde mal, pero es mejor que nada. Los grandes servían para construcciones, los pequeños para herramientas o intercambio. Esto cambia la perspectiva. Estamos acostumbrados a pensar en ellos como nómadas, siempre en movimiento. Pero aquí hay estrategia, un cálculo de recursos. No es solo una captura aleatoria, sino un sistema donde hasta la muerte de un animal era material de construcción. Todo esto no es un caso aislado, sino parte de una cadena. Se han encontrado depósitos similares en otros lugares. Quizá por mucho tiempo no notamos que era obra de antiguos humanos, no caos natural. Un mapa nunca impreso, resguardado en los archivos de una biblioteca europea. Perdido entre manuscritos del siglo XVII, hay un mapa donde Egipto luce distinto. Está hecho a mano con detalles de ríos, montañas y templos, pero algo no encaja. En el desierto actual, donde se dice que no había nada, aparecen ciudades con nombres y calles. Algunas están donde hoy solo hay arena y una meseta rocosa. Al digitalizar este mapa por primera vez, los investigadores creyeron que el autor se había equivocado o lo inventó. Pero después, las imágenes satelitales mostraron formas similares a áreas urbanas. Realmente están bajo la arena, no se pueden ver desde el suelo, solo desde arriba. ¿Quién dejó este mapa? ¿De dónde obtuvo datos que ni siquiera Napoleón tenía? Uno de los nombres en ellos coincide con una palabra del antiguo egipcio que significa las puertas del regreso. Algunos creen que este mapa copia una fuente más antigua, perdida u oculta. Y eso significa que alguien tenía información sobre un Egipto que ya no veremos. Una fábrica sobre huesos, una fábrica de hace 125.000 años, el lago Neumark Nord, en la actual Alemania. Arqueólogos hallaron 120.000 fragmentos óseos y 16.000 herramientas de sílex, principalmente martillos pesados, no cuchillos. Casi todos los huesos largos de caballos, ciervos y uros tienen una precisa costura longitudinal, como si los abrieran para extraer el relleno. Cerca hay fogones antiguos con ceniza, nueces, bellotas y endrinas, pero lo más importante son los calderos de hueso. Los huesos tubulares se queman por fuera, se vacían y se colocan verticalmente al fuego. Derretían el tuétano para obtener grasa líquida, esencial para evitar la enfermedad del conejo y la muerte en dietas glaciares basadas solo en proteínas. Los cazadores llevaban los cadáveres al agua, los rompían, derretían la grasa, la mezclaban con aditivos y probablemente la almacenaban o intercambiaban. Esto no es una improvisación de vagabundos hambrientos. Esto se parece más a una fábrica de alimentos, donde se realizaba la recolección, el procesamiento y la logística del producto terminado. El lago Neumark Nord destruye la imagen de la vida primitiva del Neandertal. Estamos ante personas que planeaban un menú de temporada, entendían de química panalimentaria y producían combustible graso en masa mucho antes de la aparición de la primera vasija de barro. Un barco hundido con lingotes de plomo. Hace unos 2000 años, un barco romano se hundió en el mar Mediterráneo con una valiosa carga, entre la que había masivos lingotes de plomo. El más pesado pesa 68 kilogramos, equivalentes a 205 libras romanas. Según datos de la Universidad de Alicante, la marca en el lingote indica que pertenecía a un emperador romano, posiblemente a Nerón. A bordo de la embarcación había unos 3.000 frascos de salsa de pescado. El garum, salsa popular en la cocina romana, se usaba mucho como condimento. El barco medía unos 32 metros y al hundirse probablemente iba de Cádiz a Roma. El barco transportaba metales valiosos y alimentos clave para la dieta romana. El estudio del barco hundido ofrece una oportunidad única para estudiar las tecnologías de construcción naval y los métodos de comercio de los antiguos romanos. Una olla con monedas en la chimenea. Este descubrimiento extraordinario, sin duda, se ha convertido en un verdadero avance en el estudio de la historia escocesa y, en particular, de la historia del clan MacDonald. Las monedas no solo servían como medio de pago en esa época, sino que también eran un símbolo de prosperidad y estatus de su propietario. Los investigadores no pueden afirmar con certeza que el tesoro pertenecía a Alasdair Ruadh MacLean MacDonald. Sin embargo, una gran cantidad de pruebas lo sugiere. La trágica historia de la masacre de Glenca es uno de los periodos más oscuros en la historia de Escocia, y estas monedas pueden ser uno de los últimos testimonios de esa terrible tragedia. El tesoro hallado en la casa de verano refleja la importancia y estatus de sus dueños. La cerámica costosa y objetos de lujo evidencian el alto estatus y bienestar de quienes vivieron en esta casa. Estos artefactos ofrecen una oportunidad única para conocer la vida cotidiana
y actividades de la nobleza de esa época, ayudando a los investigadores a entender cómo vivían los jefes de clanes y su círculo cercano. La antigua ciudad en Micronesia, este asombroso complejo, fue construido sobre islas artificiales que están conectadas por una red de canales, por lo que a menudo se le llama la Venecia del Pacífico. El complejo incluye alrededor de 100 islotes artificiales. Las islas fueron creadas a partir de enormes bloques de basalto, colocados de tal manera que formaran muros, plataformas y edificios. Cada estructura está rodeada de canales de agua, lo que vuelve este lugar aún más misterioso e impresionante. La antigüedad de Nan Madol se estima en aproximadamente 1500 años, aunque algunas investigaciones indican que las primeras construcciones pudieron haber aparecido mucho antes. Los arqueólogos suponen que la construcción de este complejo comenzó a finales del primer milenio de nuestra era. Probablemente fue bajo la dirección de los gobernantes Saudeler, quienes utilizaron Nan Madol como centro ceremonial y administrativo. El gran misterio de Nan Madol es cómo los habitantes de Panape construyeron una ciudad tan compleja y masiva con tecnología y recursos limitados. El bloque de basalto usado en la construcción pesa desde cientos de kilos hasta varias toneladas. Mover y colocar estos bloques habría requerido gran esfuerzo y conocimientos. El basalto se extraía en el extremo opuesto de la isla, por lo que debía transportarse por terrenos difíciles y agua. Dado que los antiguos constructores no tenían tecnología moderna, este logro parece casi imposible. Algunos investigadores sugieren que los bloques de piedra pudieron ser transportados usando balsas y cuerdas, lo que indica el posible uso de un sistema de palancas y rampas. Sin embargo, ninguna teoría explica del todo cómo los antiguos micronesios lograron alinear y colocar con tanta precisión estas estructuras masivas. Nan Madol también está rodeado de muchas leyendas y mitos. Los habitantes locales creen que la ciudad posee propiedades mágicas y que fue construida utilizando fuerzas sobrenaturales. Algunos mitos dicen que Nan Madol era hogar de espíritus y se usaba para rituales de adoración a Panapé. Hasta hoy, esta antigua ciudad inspira asombro y respeto en los habitantes de Panapé, quienes evitan ir a Nan Madol tras la puesta del sol, pues lo ven como un lugar de espíritus. Círculos mágicos en el desierto. Por décadas, científicos han intentado entender el origen de las áreas circulares rodeadas de hierba en el desierto de Namibia, que surgen y desaparecen sin razón aparente. Ahora parece que el misterio ha sido resuelto. Estos círculos mágicos de 2 a 10 metros de diámetro crean un patrón sorprendente en la superficie de uno de los lugares más áridos del planeta. Por mucho tiempo, su origen fue un misterio. Existían dos teorías principales. Una relacionaba los círculos con la actividad de las termitas y la otra círculos mágicos en el desierto, círculos mágicos en el desierto, círculos mágicos en el desierto. Círculos mágicos en el desierto, desierto mágico, mágico en el desierto, desierto mágico, círculos mágicos en el desierto, círculos mágicos en el desierto, círculos mágicos en el desierto, círculos mágicos en el desierto. La asombrosa capacidad de la naturaleza para autoorganizarse y adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno. Túneles de la Edad de Piedra. Imagínate un laberinto de túneles bajo la tierra de Europa que se extiende desde Escocia hasta el Mediterráneo. Estos túneles misteriosos datan de la Edad de Piedra y tienen 12.000 años de antigüedad. Arqueólogos como Heinrich Kusch están asombrados por este milagro. Los túneles de solo 70 centímetros de ancho se extienden por cientos de kilómetros y tienen áreas de descanso. ¿Quién los hizo y con qué propósito? ¿Serían refugios ante enemigos o pasadizos mágicos de elfos y gnomos? ¿Y si alguien en la antigüedad intentó construir líneas de metro? ¿Es esto un misterio antiguo o algo más grande? Quizás los secretos de estos túneles permanezcan sin descubrir, pero son un recordatorio de lo sorprendentes e incomprensibles que pueden ser las civilizaciones antiguas. Excavar un túnel tan profundo en la Edad de Piedra sin tecnología moderna es una tarea imposible. El Valle de las Momias de Oro. A 400 kilómetros de El Cairo, en el oasis de Bahariyah, se encuentra el Valle de las Momias de Oro. Aquí, los arqueólogos descubrieron 22 momias cubiertas de oro y decoradas con monedas y jarras de oro. Todo esto son ofrendas para los dioses. Historiadores creen que esta tumba pertenece a un príncipe del siglo VI a.C. y a sus sirvientes, quienes lo acompañaron al otro mundo. Este hallazgo destaca porque desde 1999
se han encontrado 200 momias aquí, cada una verdadera obra de arte. Y lo más sorprendente es que los arqueólogos no planean detenerse y suponen que aquí podría haber hasta 10.000 momias. El hallazgo accidental de la tumba de Tutankamón en 1922, el arqueólogo Говард Carter hizo el mayor descubrimiento de su vida. En el Valle de los Reyes en Egipto, él descubrió la tumba de Tutankamón, en la que había más de 5.000 artefactos valiosos. Pero ¿sabías que esta expedición pudo no haber ocurrido? El Valle de los Reyes fue explorado por arqueólogos occidentales desde principios del siglo XIX, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. Las excavaciones se suspendieron sin grandes resultados. En ese momento aparece el conde Carnarvon, Jorge Herbert, quien financiaba las excavaciones. Decepcionado por la falta de hallazgos, estaba listo para dejar de financiar. En 1922 decidió apoyar a Howard Carter, convencido de que había algo valioso en el Valle de los Reyes. Era la última temporada de excavaciones en el valle. Carter y su equipo, exhaustos, casi habían perdido la esperanza. El 4 de noviembre de 1922 se descubrió la tumba de Tutankamón, un hallazgo sensacional que sorprendió a todos. En la tumba encontraron más de 5.000 valiosos artefactos que habían permanecido intactos durante 3.000 años. En el libro de Carter, hallado después, estaba la dirección del conde de Carnarvon, quien hizo posibles las excavaciones. El conde lamentablemente murió al año siguiente del descubrimiento debido a una complicación tras la picadura de un mosquito. Medio siglo tras el hallazgo de Carter, varios tesoros de la tumba de Tutankamón se exhibieron en el Museo Británico. La exposición fue tan exitosa que la extendieron 6 meses. En la primera semana la visitaron más de 30.000 personas. El primer día de la exposición, la gente esperó más de 14 horas en fila para ver estos artefactos únicos. En 1921, Говард Carter fue huésped del conde de Carnarvon en su castillo, confirmado por el censo de esa época. Es curioso que en los documentos de Carter no se mencionaba la profesión de arqueólogo, lo llamaban artista. Después de que la tumba de Tutankamón fue completamente vaciada, en 1932, Carter decidió alejarse de la arqueología y se retiró merecidamente. Murió 7 años después. Historia asombrosa sobre cómo la perseverancia y la fe en uno mismo llevaron a uno de los mayores descubrimientos en la arqueología. El camino hacia los descubrimientos no siempre es directo, pero estas historias muestran que incluso el mayor obstáculo puede superarse 2 veces. ¿Comidos? La garganta de Olduvai en Tanzania hace 1.8 millones de años. Arqueólogos hallaron 2 tipos de marcas de mordidas en huesos de primeros humanos. El primer tipo son muescas anchas y desgarradas, como de un cincel, dejadas por un cocodrilo. El segundo tipo, sobre las primeras, son marcas de mordidas estrechas y arañazos largos y superficiales, típicos de un gran felino como un leopardo. Entonces, primero un cocodrilo atrapó a las personas y después un depredador terrestre llegó a los restos. Desafortunadamente, en esos tiempos, esa era la situación habitual de los primeros. 8 años después, 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 y 8 años. Vasos psicoactivos. En 2024, arqueólogos hallaron en el templo de Hathor un vaso con la imagen del dios Bes, protector de sueños y partos. Y como se descubrió, algo mucho más extraño. Dentro del vaso se conservaron rastros de una sustancia. El análisis químico reveló una mezcla inesperada de alcohol, miel y componentes psicoactivos, algunos causantes de intensas alucinaciones visuales. En esencia, era un cóctel psicotrópico antiguo. Lo que es aún más extraño es que el recipiente era ritual y su contenido, al parecer, no se usaba para el placer, sino para comunicarse, tal vez con los dioses, tal vez con los muertos, o quizás con aquellos que los propios egipcios no comprendían del todo, pero cuya presencia sentían. En este complejo hallaron imágenes de seres con cuerpos y ojos desproporcionados, demasiado extraños para ser solo alegorías. Se cree que los sacerdotes egipcios usaban mezclas similares para entrar en un estado especial. En estos rituales recibían conocimientos que no podían transmitirse con palabras. De esas inmersiones surgieron profecías, esquemas geométricos y soluciones arquitectónicas. ¿Y si la Gran Pirámide también es el resultado de la revelación de alguien? Huellas sangrientas en los castillos de Kioto. En los castillos japoneses del siglo XVI hay un detalle extraño que los turistas rara vez notan. En algunos pisos de madera
hay manchas oscuras. No son pinturas ni dibujos, son huellas reales de cuerpos humanos tras suicidios de samuráis aún visibles hoy. Por ejemplo, tales huellas quedaron en el castillo Fushimi cerca de Kioto. En 1600, durante un asedio, decenas de samuráis se suicidaron para evitar ser capturados. La sangre se impregnó en la madera y luego los paneles en los que quedaron sus siluetas fueron retirados y trasladados a otros templos como muestra de respeto a los caídos. Ahora se llama Yureya Ita. Son tablas malditas, pero oficialmente no hay nada místico, solo memoria absorbida por el suelo. En las fotografías se puede ver cómo las siluetas de los cuerpos quedaron marcadas en el suelo, los contornos de las manos, la cabeza, las caderas, como si las personas se hubieran acostado y desaparecido, dejando solo su sombra. La tumba de Filipo II de Macedonia fue descubierta en Vergina, en el norte de Grecia. A finales de la década de 1970, la tumba de Filipo II de Macedonia fue uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la antigua Macedonia. Estas tumbas, junto a la necrópolis de Egas, antigua capital de Macedonia, son consideradas el lugar de descanso de Filipo II, padre de Alejandro Magno. La tumba se distingue por su magnificencia y la riqueza de los artefactos enterrados. En ella, los arqueólogos encontraron armas, armaduras, paquetes de oro y plata, objetos, incluyendo asuarios únicos y preciosos, vasijas para almacenar restos cremados. Uno de los asuarios, adornado con una corona de oro hecha de hojas y bellotas de roble, contenía huesos que presumiblemente pertenecían al propio Filipo II. Este hallazgo confirmó las descripciones sobre la grandeza de los reyes macedonios y aportó nuevos conocimientos sobre los rituales culturales y funerarios de la élite de esa época. Las armaduras y armas encontradas junto a los restos indican la importancia de la actividad militar en la vida de Filipo II, quien no solo fortaleció Macedonia, sino que también preparó el terreno para las futuras conquistas de su hijo Alejandro Magno. El hallazgo del siglo. Las investigaciones en las cuevas del Valle del Danubio, en el sur de Alemania, demuestran que las personas de la Edad de Piedra no eran simplemente salvajes de las cavernas. Los hallazgos en el Jura de Suabia evidencian el talento artístico de nuestros antepasados. Hace 45.000 años, este lugar podría ser la cuna del hombre europeo moderno. Las figurillas halladas aquí, hechas de colmillos de mamut, tienen hasta 40.000 años de antigüedad. Un hallazgo reciente en la cueva kárstica Hohlfels, cerca de Blaubeuren, lo confirma. En las excavaciones, un estudiante de Dinamarca halló una figurilla animal de 6 centímetros de largo sin cabeza. Los científicos piensan que representa una nutria. Los arqueólogos nombraron este artefacto como el hallazgo del año. Hace 45.000 años, Homo sapiens llegó al Danubio y convivió con neandertales. Antes se pensaba que los humanos modernos se expandieron más activamente por el territorio de la actual Francia, como lo demuestran los hallazgos en pinturas rupestres. Sin embargo, las figurillas del Jura de Suabia cambian la percepción sobre la expansión y la vida de los antiguos humanos en Europa. Las cuevas del Jura de Suabia se han investigado desde mediados del siglo XIX. Los hallazgos incluyen herramientas de piedra y hueso, así como adornos que proporcionan información importante sobre la vida de los neandertales y otros primeros representantes de la humanidad. A mediados del siglo XX, la organización nazi Ahnenerbe excavó aquí buscando pruebas de antiguos arios. Recientemente, las excavaciones en las cuevas se reanudaron y hubo nuevos descubrimientos, incluyendo una figura femenina conocida, una imagen con pechos prominentes y rasgos femeninos expresivos que probablemente simbolizaba la fertilidad. Otros hallazgos, como flautas antiguas de huesos de aves, evidencian la gran espiritualidad y arte de nuestros antepasados. El asqueroso dinosaurio de Camboya, el templo Taprom del siglo XII. En uno de los nichos hay un bajorrelieve pequeño con cuerpo de lagarto, 4 patas y placas en la espalda. Los turistas lo llamaron estegosaurio porque solo los dinosaurios del Jurásico tardío tienen esas placas en los libros de texto. El relieve está tallado al mismo nivel que muchos otros ornamentos en la misma piedra de arenisca gris. La pared tiene una fina pátina biológica, cuyo grosor fue medido por un escáner láser y es uniforme, sin señales de tallado reciente. El análisis químico indicó una antigüedad mínima de 500 años, es decir, el trabajo corresponde al periodo de construcción del templo, lo cual fue señalado por los arqueólogos. Las placas tienen la misma forma y disposición que las hojas de palma que los artistas de Toproma usaban para enmarcar animales. Al eliminar el borde de hojas, queda un rinoceronte común. Cuerpo grande, patas macizas y cola corta,
Esta visión coincide con la iconografía de los rinocerontes en los bajorrelieves de Angkor. Y ahora explicaré por qué surgió la versión del dinosaurio. A inicios de los 2000, la pátina de las piedras se dañó, los bordes de las hojas se desgastaron y la silueta se volvió similar a placas. La foto se difundió en foros de paleomitos y la historia creció sin verificar su origen. En 2023, al limpiar la placa con microabrasivo, surgieron restos de venas de la hoja y cortes decorativos que no suelen verse en los lomos de dinosaurio. Es un rinoceronte Hemer común y las placas solo son parte de una palma desgastada. Dinosaurio, aunque en realidad solo estamos viendo un fondo desgastado. El misterio de los monolitos de Alok y Com. En el sur de Nigeria, en Cross River, hallaron unos 300 monolitos de piedra hechos entre los siglos XVI y XX. Estos monolitos, dispuestos en círculos y hechos de piedra volcánica, sorprenden por su diversidad. Mide entre 30 centímetros y 1.8 metros. Destaca el tallado único en su superficie, con patrones repetitivos, rostros estilizados e inscripciones misteriosas que podrían ser una antigua forma de escritura. Dinosaurio, el enigma de los monolitos de Icom. El enigma de los monolitos de Alok y Com. El enigma de los monolitos de Alok y Com. El enigma de los monolitos de Icom. El enigma de los monolitos de Alok y Com. El enigma de los monolitos de Alok. El enigma de Alok y Com. Los monolitos de Alok y Com. El enigma de los monolitos de Alok. El enigma de los monolitos de Alok. El enigma de los monolitos de Alok y Com. El enigma de los monolitos de Alok. El enigma de los monolitos de Alok y Com. El significado relacionado con el culto a los ancestros según las creencias locales es que cada monolito simboliza a un antepasado cuya alma sigue habitando en la piedra, conectando a los vivos con los espíritus de los que se han ido. Esta tradición fortalece el vínculo generacional y promueve el respeto por la historia y cultura Ekoi. Los monolitos siguen rodeados de misterios. Su historia, el significado de sus símbolos y su propósito permanecen desconocidos. A pesar de muchos años de investigación, las inscripciones antiguas en las piedras siguen sin ser descifradas, representando un desafío para arqueólogos e historiadores. Los monolitos están amenazados por el clima, la erosión y el vandalismo, por lo que su preservación es una tarea urgente para todos. Los antiguos grafitis de la fortaleza de Sigiriya son inscripciones únicas halladas en las paredes de esta fortaleza, situadas sobre una roca en el centro de Sri Lanka. Constituyen una de las colecciones más importantes de inscripciones antiguas de la isla, que datan del siglo V al VIII de Cristo. Fueron dejados por visitantes de la fortaleza, incluyendo poetas, peregrinos y viajeros. En las paredes espejadas, superficies pulidas hasta brillar, que antes adornaban los pasillos y salones interiores del palacio. Los grafitis de Sigiriya son versos poéticos, comentarios e impresiones personales escritos en singalés usando formas antiguas de escritura. A pesar de su valor histórico, la interpretación de los grafitis de Sigiriya genera controversia entre los historiadores. Las preguntas sobre quiénes exactamente dejaron estas inscripciones, su estatus social, sus motivos y objetivos siguen sin respuesta. Algunos investigadores creen que los grafitis fueron hechos por miembros de las clases altas que visitaron el palacio, mientras que otros suponen que podrían haber pertenecido a peregrinos y comerciantes, lo que indica que la fortaleza era accesible para el público en general. Artefactos egipcios en la Antártida. Aunque suena a ciencia ficción, informes de expediciones militares de la Segunda Guerra Mundial mencionan hallazgos extraños en la tierra de la reina Maud, Antártida. Incluyen fragmentos de columnas con supuestos jeroglíficos y restos de estructuras de piedras similares a capiteles egipcios. Nada de esto ha sido reconocido oficialmente y los objetos desaparecieron o se declararon formaciones naturales. Pero queda la pregunta, ¿de dónde surgieron estos testimonios? Una teoría plantea que en la antigüedad la Antártida estaba cubierta de hielo. El mapa de Piri Reis del siglo XVI muestra la costa del continente bajo el hielo con una precisión que los cartógrafos solo lograron con satélites. ¿Cómo sabía esto un cartógrafo en 1500 o de quién lo copió si no lo sabía? Algunos investigadores alternativos creen que las civilizaciones pudieron migrar entre continentes mucho antes de lo que se piensa actualmente. Si Egipto realmente formaba parte de una red que abarcaba la Tierra, entonces tal vez sus huellas realmente puedan encontrarse en los lugares más inesperados. ¿Dónde exactamente? Un informe filtrado mencionaba un fragmento de artefacto hallado en una cueva de hielo. Metal de aleación desconocida con grabados similares a los egipcios. El artefacto desapareció
y los expedicionarios firmaron confidencialidad. Una tumba que nadie buscaba, una tumba en Saqqara, justo al lado de la pirámide de Userkaf, encontraron una pequeña tumba que quedó atrapada entre otras construcciones. Sin pinturas ni relieves, solo un sarcófago de caliza, algunas vasijas y una tablilla con un nombre. La inscripción indica que es hijo del faraón, pero todo lo demás indica lo opuesto. La tumba está oculta, no visible y desconocida incluso para trabajadores con décadas excavando aquí. Da la sensación de que no solo lo enterraron, sino que lo borraron, como si algo no hubiera salido según lo planeado, como si hubiera muerto en el momento equivocado, por las razones equivocadas, o no fuera la persona que debía ser. No hay rastros, pero la falta de atención es una pista, y esos hallazgos no se recuerdan por quién está ahí, sino por el hecho de que intentaron darles la espalda. El mapa de Piri Reis, creado en 1513 por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis, es uno de los artefactos cartográficos más famosos de la era de los grandes descubrimientos geográficos. Solo se conserva un fragmento de este mapa, ubicado en el Palacio de Topkapi en Estambul, descubierto en 1929. El interés especial en el mapa se debe a que contiene una copia parcial de un mapa actualmente perdido de Cristóbal Colón, lo que lo convierte en un documento histórico importante. En el mapa de Piri Reis se muestran partes del Océano Atlántico, incluyendo las costas de Europa, África y Sudamérica, una representación sorprendentemente precisa de Sudamérica para principios del siglo XVI, así como detalles del Caribe y las islas de La Española y Cuba. Una característica interesante del mapa es que Cuba aparece como parte de Asia, probablemente por conceptos erróneos iniciales sobre la geografía del Nuevo Mundo. Otro detalle más enigmático es la parte sur del mapa, que se interpreta como una versión temprana de Terra Australis, el hipotético continente del sur que en ese entonces se creía que existía. Esto añade un toque extra de intriga y controversia sobre las posibles fuentes de información que utilizó Piri Reis al crear el mapa. Es posible que se haya basado en mapas antiguos o relatos de marineros de su época, lo que vuelve a este artefacto aún más significativo y misterioso para los investigadores. El jarrón de Bassano, norte de Italia, siglo XV. En la boda, la novia recibe un jarrón de plata tallado y muere esa noche con él en las manos, maldiciendo el regalo. Luego, el jarrón pasa de familiar en familiar y cada dueño muere poco después. La historia se repite tanto que la gente termina temiendo más al objeto que a cualquier arma. A finales del siglo XX, supuestamente desenterraron el jarrón y hallaron una hoja con la inscripción en inglés: Beware this vase, bring death. La advertencia no sirvió. Un farmacéutico cirujano y un arqueólogo murieron tras tocar el objeto. Desesperados, arrojaron el jarrón por la ventana, casi golpeando a un policía. El museo lo rechazó y luego se perdió el rastro. Hay muy poca evidencia documental de esta cadena de eventos. En la red esto es más una leyenda que un artefacto de museo verificado, pero la leyenda ha vivido durante décadas y sigue apareciendo en colecciones de objetos malditos. A veces las cosas forman parte de la historia no por arqueólogos, sino porque los narradores las recordaron. Bajo las arenas de Saqqara, los sarcófagos cantores del Serapeum están en una galería de 300 metros llamada Serapeum. En los nichos laterales hay 40 cajas de granito, cada una de más de 60 toneladas. Los egiptólogos llaman sarcófagos de toros sagrados, apis, a estos, pero dentro casi no hay restos óseos. Pero lo principal aquí es la acústica. Cuando los acústicos de Massachusetts encendieron un generador de bajas frecuencias en 2019, el granito en la caja emitió un tono puro de 110 Hz, igual a la frecuencia de resonancia del pecho PMI humano. Al estar dentro, el sonido vibra literalmente en los huesos. Los antiguos sacerdotes lo usaban para inducirse a sí mismos y quizá a los toros a un estado alterado. Pero entonces, ¿para qué sirven las tapas de medio metro de grosor, pulidas por dentro hasta parecer un espejo? Se plantea que las cajas no eran tumbas, sino resonadores que amplificaban vibraciones terrestres. Su interior pulido reflejaba el sonido y generaba ondas estacionarias múltiples. Algunos investigadores creen que en el complejo pudo haber un órgano sonoro completo, con cámaras sintonizadas a distintas frecuencias. Si es así, el Serapeum no es un cementerio, es un antiguo laboratorio de energía acústica. Este lugar se descubrió 2 veces. En el sur de Chipre, arqueólogos hallaron restos de un antiguo santuario, un pequeño edificio, bases de piedra y rastros de actividad ritual, aparentemente sin nada inusual. Se encuentran muchos lugares así, pero esta vez había un detalle. Este santuario ya había sido descubierto hace muchos años, y luego fue olvidado de nuevo. Se perdió la documentación, no apareció en el mapa de sitios activos, sin vigilancia,
letreros ni excavaciones, y ahora lo redescubrieron y empezaron a estudiarlo de nuevo. Adentro hay un altar, restos de ofrendas quemadas, fragmentos de estatuillas. Todo indica un culto local, probablemente adoración a una diosa de la fertilidad o a un espíritu local. Nada grandioso, pero todo está dispuesto de manera muy precisa y tranquila. Se nota que el lugar era importante. El hombre radiactivo, la historia de los experimentos científicos a menudo es escalofriante. Una de esas páginas oscuras de la historia está asociada con el nombre en clave CAL1. Bajo esta designación se esconde el trágico destino de Alberto Stevens. En 1945, Alberto Stevens, de 59 años, acudió al hospital de San Francisco por dolor abdominal. Los doctores diagnosticaron erróneamente cáncer de hígado y no informaron a Stevens. Su caso llamó la atención de los investigadores, quienes necesitaban pruebas. Como voluntario en experimentos con plutonio, a Stevens le dieron una dosis mortal sin su consentimiento, haciéndole creer que era una inyección de vitaminas. Este paso formó parte de un programa experimental para estudiar los efectos de la radiación en humanos. Durante años, Stevens se realizó exámenes médicos sin saber que tenía una sustancia radiactiva en su cuerpo, pese a haber recibido una dosis mortal de radiación. Vivió otros 20 años. En 1975, un año tras la muerte de Stevens, sus restos fueron analizados en un laboratorio, pero nunca regresaron para su entierro. Esta historia sirve como recordatorio de las páginas oscuras de la investigación científica y de los límites éticos que no deben ser cruzados. Y solo pueden imaginar cuántos experimentos horribles como estos se llevan a cabo hoy en día, de los cuales ni siquiera tenemos idea. La tumba que no se abre. Muchos conocen la Esfinge, pero pocos saben que debajo podrían haber una cavidad cerrada y parcialmente cementada. Ya en la década de 1990, el geofísico Tomás Dovetsky realizó un sondeo acústico en la meseta. Bajo las patas delanteras de la Esfinge se halló una cámara vacía de bordes rectangulares bien definidos. No podía ser una formación natural. Era una habitación, una tumba o algo más. Esta noticia sacudió el mundo de la arqueología alternativa. Las declaraciones fueron aún más lejos. Los textos antiguos de Egipto hablaban de una sala de crónicas donde se conservaban conocimientos dados por los dioses antes del diluvio. Y quizá esté justo bajo la Esfinge. Un paso y pudimos abrir la puerta al pasado prehistórico, pero solo hubo silencio. Las autoridades egipcias negaron el permiso para excavar y cerraron el sitio a investigaciones. Según información no confirmada, el pozo bajo la Esfinge fue rellenado con concreto. Sin comentarios. No está claro por qué, tal vez no sea porque no hay nada ahí, sino porque saben exactamente lo que hay. ¿Por qué este camino fue inundado? Arqueólogos hallaron un camino inusual inundado hace años en la costa de Israel. Esta sección, investigada recientemente, formaba parte de una antigua ruta comercial usada desde la antigüedad. El camino cruzaba varias localidades hacia el puerto, pero fue inundado por alguna razón. El misterio de este hallazgo es que sus revestimientos se conservaron mucho mejor de lo esperado para objetos de miles de años. Las losas de piedra del empedrado apenas sufrieron daños, lo que hace que los científicos cuestionen la tecnología usada en su construcción. Sin embargo, el misterio que desconcierta es que nadie sabe con certeza por qué la carretera fue inundada. Algunos creen que fue por un terremoto. Otros piensan que el agua llegó por cambios climáticos o en el mar. Este tema sigue siendo una incógnita y la investigación continúa. Las estatuas Rapa Nui, la isla de Pascua, ubicada en la parte sureste del Océano Pacífico, en el extremo del Triángulo Polinesio, se convirtió en el hogar de casi 1000 estatuas monumentales creadas por el antiguo pueblo Rapa Nui. Las figuras Moai fueron talladas en toba volcánica en la cantera de Rano Raraku, donde muchas aún permanecen. Sin embargo, muchas estatuas fueron movidas e instaladas en plataformas de piedra llamadas Ahu en la costa de la isla. Los Moai destacan por sus cabezas grandes, que son cerca de 1/3 de la altura total de la estatua. Estos monumentos, que carecen de piernas, tienen una altura de entre 2 y 10 metros, aunque la estatua más grande, que permanece inacabada en la cantera, alcanza los 21 metros. Los Moai representaban a los espíritus ancestrales y eran clave en los rituales del pueblo Rapa Nui. Aún no se sabe cómo los antiguos habitantes movían estas esculturas gigantes por el terreno accidentado. Existen hipótesis de que usaban cuerdas y tecnologías ingeniosas para mover las estatuas hasta su lugar de instalación con movimientos que simulaban pasos. Los Moai, orientados a las aldeas,
simbolizaban la protección y fuerza de los antepasados que vigilaban a sus descendientes. Suerte por $30,000. El protagonista de esta historia fue Jason Jones, un buscador de tesoros atraído por el sueño de un gran hallazgo. Después de que anteriormente se encontraron 2 monedas de plata medievales en ese lugar, Jason y su esposa decidieron explorar esa tierra una vez más. Y no se equivocaron, esto es lo que cuenta el propio Jason. Al volver al sitio donde hallaron las monedas, mi detector de metales emitió una fuerte señal. Ahí, a pocos centímetros de profundidad, hallé un objeto de bronce extraño. Mi esposa estaba impactada por este hallazgo. Jason no entendió de inmediato lo que había encontrado, así que subió una foto del hallazgo a las redes sociales. Su nuevo juguete resultó ser una reliquia de la época vikinga. Jason de inmediato informó a los arqueólogos para que pudieran estudiar en detalle este objeto único. Especialistas en historia concluyeron que el objeto hallado probablemente decoraba cascos vikingos. Es un sello para crear patrones en una placa de metal que luego se fijaba al casco. Este proceso, llamado repujado, crea un motivo decorativo ligero. Aquí protegía las mejillas o la nariz del guerrero. La placa hallada, de 14 centímetros de largo y 186 gramos, tiene un patrón en relieve que, según expertos, muestra el árbol mitológico Yggdrasil, en cuyas raíces habita una criatura similar a una serpiente llamada Nidhogg. La piedra de Rosetta. Cuando los franceses construían un fuerte cerca del pequeño pueblo de Rosetta, encontraron una losa extraña. Era la piedra de Rosetta, un fragmento de una enorme estela en la que estaba inscrito un texto en 3 idiomas. En la piedra estaban grabadas 3 inscripciones idénticas, pero en diferentes lenguas. Los científicos trabajaron durante mucho tiempo en descifrar el texto. Primero tradujeron el texto griego y luego el demótico. Los jeroglíficos fueron los más difíciles, pero gracias a Jean-François Champollion, fundador de la egiptología, se reveló su misterio. Gracias a la piedra sabemos quién construyó las pirámides, a qué dioses adoraban los egipcios y cómo creaban las momias, y esto es solo el comienzo de la increíble historia que nos reveló la piedra de Rosetta, la momia del gnomo. ¿Conoces las leyendas sobre pequeñas criaturas que vivían bajo la tierra? Los Ainu, los pueblos originarios de Japón y los indios americanos, los describían como seres pequeños que vivían en mundos subterráneos. Quizá incluso sean el prototipo de los gnomos humanos. En 1932, en las montañas de San Pedro, buscadores de oro detonaron una roca y hallaron una momia extraña de 340 gramos y 46 centímetros, cubierta por una sustancia oscura y con ojos muy saltones. Por mucho tiempo, los científicos dudaron si era una muñeca, la momia de un niño o evidencia de alguna raza antigua. La momia desapareció y solo se puede especular su destino. Muchos ufólogos la ven como posible prueba de una raza casi humana o extraterrestre. Nadie sabe dónde está esa momia misteriosa. Relojes de sol de la antigua Roma, amigos, prepárense para sorprenderse. Ahora les voy a contar sobre un artefacto asombroso de la antigua Roma. Un reloj de sol de bronce en forma de jamón de cerdo. Sí, no escucharon mal. Este sorprendente objeto fue hallado en el siglo XVIII en la villa de los papiros en Herculano y apodado reloj de cerdo o prosciutto. En el jamón de bronce hay una tabla curvilínea que ayudaba a medir la longitud de la sombra. Las columnas verticales tienen los meses romanos y las líneas horizontales indican las horas del día, desde el amanecer hasta el atardecer. El indicador, el gnomon, se rompió y perdió, pero en 2016 científicos hicieron una copia del reloj con impresora 3D y le agregaron una cola de gnomon al jamón. Los investigadores probaron y confirmaron que el reloj funciona bien. La precisión del reloj no era alta, pero los romanos no requerían exactitud de minutos. Además, era un objeto de estatus, como los modernos. Hay muchas cosas interesantes aquí, como en los modernos. En esto, al igual que en lo moderno, hay cosas interesantes para lo moderno, interesantes en esto, así como en lo moderno hay, y para lo moderno cosas interesantes, como cosas modernas en esto. Lo moderno tiene muchas cosas interesantes en esto, como lo moderno, cosas interesantes en esto, como lo moderno hay. En una tienda de segunda mano común en Bélgica hay un estante con vajilla, platos polvorientos, tazas, vidrio antiguo y de repente un plato de cerámica no muy bonito a la vista, hecho a mano. En la parte de atrás tiene la inscripción Embrento original de Picasso. Al principio pensaron que era una broma o una réplica,
pero decidieron verificarlo y la pericia confirmó que era un original. Obra auténtica de Pablo Picasso de 1953, una pieza de cerámica seriada pero rara que hizo en Francia. Cómo llegó a una tienda de segunda mano es un misterio. Quizás se perdió, olvidó, tiró, o alguien no sabía o ya no valoraba lo que tenía. El plato se subastó por 12.600 euros, pero la cantidad no es lo principal. El verdadero efecto es como encontrar un autógrafo en un libro de texto viejo o una carta original en una caja de papeles para reciclar. Estos hallazgos siempre sorprenden, porque destruyen el principal mito de que el valor está donde uno lo espera. A veces, el arte permanece años entre la basura hasta que alguien lo observa con más atención. Una estatua de 2 metros de un hombre con pene. En el sureste de Turquía, en los antiguos complejos neolíticos Göbekli Tepe y Karahan Tepe, arqueólogos hallaron sorpresas. En Göbekli Tepe descubrieron una estatua de un jabalí salvaje pintada de rojo, blanco y negro. Esta imagen monumental está sobre un pedestal decorado con signos en forma de H, el símbolo de la media luna, 2 serpientes y 3 rostros o máscaras. En Karahan Tepe, investigadores hallaron una estatua de más de 2 metros que muestra a un hombre en una pose inusual y una escultura similar a un buitre. El Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía presentó estos hallazgos. Además, hallaron estatuas, artefactos y estructuras con columnas fálicas, así como una cabeza de piedra humana. Algunas suposiciones indican que este complejo sería aún más antiguo que Göbekli Tepe. Ciudades perdidas en el Sahara. En antiguas imágenes satelitales del Sahara, en zonas antes vacías, surgieron extrañas siluetas, líneas, cuadrados y semicírculos como bases de cúpulas. Al inicio, los científicos pensaron que era geología, pero al repetirse las formas vieron que no era natural. Especialmente hay muchas de estas estructuras fantasmales en el suroeste de Egipto, en la región de Gilf Kebir, donde hoy solo hay arena. Pudieron existir asentamientos completos de piedra no beduinos, con restos de muros donde aún se distingue la cuadrícula de las calles. Estos objetos están cubiertos de arena, nadie los excava. Las tribus locales aseguran que es mejor no ir allí. Dicen que son lugares olvidados, que quedaron de aquellos que llegaron antes del sol. Un hombre salió a pasear con un detector de metales en Gran Bretaña, solo para ver un campo donde antes ya habían encontrado algo romano. Esperaba hallar solo fragmentos, pero encontró uno de los mayores tesoros de monedas recientes, casi 1500 monedas de bronce de la Britania romana, siglos 3-4 d.C. En varias hay retratos de emperadores, inscripciones y símbolos. El estado es sorprendentemente bueno, casi todas están limpias, no están quemadas ni muestran signos de destrucción. Estaban en la tierra como si las hubieran puesto ahí ayer. Lo interesante es que no había ninguna construcción ni rastros de entierro cerca. Las monedas simplemente estaban en la tierra, como si alguien las hubiera dejado para después y nunca regresó. El hombre siguió las reglas, avisó el hallazgo, contactó a arqueólogos, el tesoro se documentó, fue al museo y recibió recompensa. Lo principal no es el dinero, sino lo cerca que está la vida cotidiana de la historia. A veces solo necesitas caminar por un campo para descubrir algo que la tierra ocultó siglos. La pectoral de oro de la tumba de Tolstaya, este artefacto descubierto en 1971 en la región de Dnipropetrovsk, en el territorio de la actual Ucrania, es uno de los artefactos más impresionantes de la cultura escita. Esta joya exquisita es del siglo IV a.C. y se halló en uno de los mayores túmulos escitas. La pectoral es una joya de oro para el pecho que pesa más de 1 kilogramo y mide unos 30 centímetros de diámetro. Está hecha con un alto grado de maestría y detalle, lo que demuestra un desarrollo significativo de la artesanía. La pectoral tiene 3 filas de bajorrelieves con escenas de la vida y mitología escita. Las filas superior e inferior muestran animales como leones, grifos, ciervos y aves, símbolos de fuerza y poder. La fila del medio, la más compleja y detallada, muestra escenas cotidianas de los escitas, personas con caballos, mujeres cocinando y figuras haciendo artesanía. Estas escenas pueden ser alegorías o ilustraciones de relatos mitológicos sobre la cosmología y creencias religiosas escitas. El misterio de la espectrala dorada radica no solo en su valor artístico, sino también en su significado simbólico. Fue encontrada en una tumba real, lo que indica que pertenecía a una persona de alto rango, posiblemente un rey o un sacerdote. Las escenas en la pectoral reflejan creencias religiosas y mitología escita, como el culto a los antepasados,
la vida tras la muerte y la adoración de la naturaleza. Algunos siguen. Los investigadores creen que la pectoral pudo haber sido utilizada con fines rituales, simbolizando la transición entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Denle like a este video y compártanlo con sus amigos. Gracias por vernos, hasta luego a todos.